Traigo hoy día esta pregunta. Todos tenemos un jefe que recordar, ¿verdad? ¿Tú recuerdas alguno? Yo voy a contarte hoy día los 3 jefes que en algún momento han marcado un poco de historia, en el sentido que son muy buenos ejemplos para temas de cómo conectar con tus colaboradores. Recuerdo una persona que, si bien tenía también muchas fortalezas y cualidades, pero no tenía la manera adecuada de comunicarse con los colaboradores que en ese momento tenía a cargo. Recuerdo mucho que podía tratar de ser amable, quizás buscaba momentos para poder simpatizar, pero por otro lado, con otras personas se mostraba muy diferente, muy tosca y llegaba a llamar la atención a quizás colaboradores que no cumplían correctamente y lo hacía delante de otras personas. Yo personalmente veía un ser humano que estaba tratando de hacer bien su trabajo, probablemente mucha presión como líder, pero definitivamente no lograba esa conexión que quería. Las personas de alrededor, otros compañeros, hablaban mal de esta persona que era su jefe. Vamos a ponerle un nombre ficticio, porque no voy a decir dónde fue, ni voy a decir quién fue, pero vamos a llamarla solamente por decir Violeta. Violeta, que era directora en ese entonces de un centro de estudios, era muy buena y eficiente en lo que hacía, tenía una buena, de repente, gestión académica, pero no tenía el trato correcto con sus colaboradores, que eran todo un staff docente. Y generaba esas situaciones en que habían quienes la querían a Violeta y quienes no la querían. Definitivamente, quienes sabemos cómo son los rasgos de un líder, nos damos cuenta cuando la persona necesita desarrollar esas habilidades de liderazgo para comunicarse correctamente con sus colaboradores. Temas de gestión y de preparación no se podría poner en duda. Era buena en lo que hacía Violeta, pero no llegaba a conectar con su staff docente por la mala comunicación que tenía, especialmente por no saber diferenciar cómo puedes llamar la atención a alguien o cómo puedes darle a conocer a alguno de tus colaboradores que se esté equivocando y alentarlo a que haga mejor su trabajo, guiarlo, motivarlo, pero no disminuir su esfuerzo o hacerlo quedar mal adelante de sus propios compañeros. Y Violeta no manejaba su temperamento en ese sentido o tenía esa antigua cultura de pensar, corrijo en público, los demás van a ver, y probablemente ella estaba equivocada sin saberlo, sin saber que estaba mal. Quizás ella pensaba que así debe ser, porque sabemos que el liderazgo también ha ido evolucionando. El caso de Violeta es un caso interesante porque hasta el momento, en cada una de las sesiones de clases que de repente brindo a nivel de pregrado, incluso capacitaciones corporativas, contándote yo ya mi experiencia personal, se repiten muchas Violetas y muchas personas me comentan ese nivel de comunicación que tienen de las personas que están a cargo de ellos, es decir, de sus líderes, y digo líderes entre comillas porque esa actitud no es del líder. Hablemos qué importante es la comunicación para liderar equipos de trabajo altamente efectivos, que realmente tengan un gran rendimiento, aunque ese es otro tema y lo dejaremos para otro día. Solamente vamos a enfocarnos en la conexión mediante la comunicación. Palabras claves, empatía, poder conocer de cerca a la persona, poder llegar a esa persona y conectar con ella, y lo mencionamos en un otro de nuestros podcasts, ¿no? Que era justamente utilizar el quinto oído. Si no lo has escuchado, escúchalo, que es interesante. Si nosotros nos ponemos a recordar aquellos jefes que marcaron de repente un recuerdo interesante, vamos a tener una lista de quienes destacamos por un excelente liderazgo y quienes decimos solo se quedó como un mal recuerdo de jefe. Pero nos sirven de modelo
justamente para no repetir esos modelos que sabemos que no son las características de un líder, que realmente necesitamos tener, ¿no? Características y modelos de líderes efectivos, no de quienes se quedaron como jefes creyendo que son líderes. Recuerdo también otro ejemplo que pongo muchas veces en talleres de una persona que quizás marcó la diferencia, que a pesar de que era un gran gerente, ¿no?, de toda la corporación, se acercaba siempre a las oficinas, se acercaba siempre a los colaboradores y saludaba, te sorprendía. En cualquier momento entraba y te decía, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y tú no esperabas que la máxima autoridad aparezca sorpresivamente y te salude tan coloquial y se interese en saber si estás bien, si necesitas algo, cómo va. Me gustó mucho conocer a este líder porque su actitud era muy carismática, muy simpática y no había necesidad de tener de repente un diálogo con él seguido porque realmente su posición era bastante alta, pero nos sentíamos cerca. Sabíamos que si teníamos algún día alguna consulta, algún problema, podríamos acudir a él. No fue necesario porque la gestión en ese lugar era excelente. Pero recuerdo mucho ese líder carismático. Conectaba con la sonrisa, con la mirada, con el porte, con el lenguaje gestual, corporal. Incluso en los eventos, porque la empresa hacía reuniones, hacía fiestas, de repente por ahí el Día del Trabajador, ¿no?, o algún evento, aniversario de la empresa, y él se acercaba a las mesas, nos saludaba a todos los colaboradores, se tomaba foto con nosotros, ya nos conocía, no de repente a todos los iba a reconocer por nombre y apellido, pero sabía que éramos parte de su equipo. Teníamos líderes directos, pero él estaba presente. Y esto nos trae de repente otra característica que rescatar. No solamente es el tema de que tú tienes que impartir una función autoritaria para ser líder. Tú puedes ser un excelente líder y no necesitas ser autoritario. Si tú conectas con las personas emocionalmente, es decir, desarrollas ese carisma, caes bien, te vuelves admirable por tus actitudes éticas, de empatía, de amabilidad, de respeto, las personas te van a seguir, te van a escuchar, te van a querer. Y un tercer caso que recuerdo bastante y que realmente era triste en el sentido de que las personas terminan hablando mal de quienes ven como jefes y no llegan a ser líderes. Es una persona que finalmente se mostraba muy autoritaria, pero dentro de sí lo hacía porque tenía miedo, porque estaba asumiendo un liderazgo y no tenía la experiencia. Y pensaba que marcando la diferencia, siendo rudo, fuerte, la forma como se expresaba, reunía el personal, pero quería marcar esa imagen de repente de persona seria y creyó que de repente con aparentar, dar miedo, podía tener a un equipo de trabajo bajo su control, lo cual generó que las personas comiencen a hablar mal y se enteró. Y recuerdo mucho la confianza que tuvo para decirme, preguntarme, ¿no?, cómo podía mejorar su calidad de líder, cómo lo veía yo, cómo lo podía criticar y juzgar para mejorar, porque ya había escuchado los rumores de que no tenía el equipo realmente con él, no tenía un equipo, simplemente no era parte del equipo. Y recuerdo que honestamente le di mi opinión, mi apreciación, y lo bueno y que puedo reconocer es que cambió de actitud y se dio cuenta que cambiando de actitud y acercándose mucho más a ese equipo, no de manera autoritaria, sino siendo empático, escuchando, y no tienes que ser amigo en el sentido de que vas a romper esa barrera de nivel de jerarquía, pero sí vas a ser parte del equipo y necesitas desarrollar cierto grado de confianza para escucharlos y estar con ellos. Es decir, no te digo que vayas a celebrar cumpleaños con ese equipo de trabajo, pero sí puedes celebrarlo dentro de la organización de la empresa con un reconocimiento, con una reunión, con simplemente, ¿no?, unas felicitaciones, una tarjeta. No es compartir espacios fuera quizás
del entorno laboral, porque no te puedes estar mezclando a ese nivel y eso se puede entender, pero tampoco tienes que estar tan alejado. Hay momentos que el líder tiene que estar cerca de su equipo y tiene que ser uno más. Cuando esta persona, ¿no? Este señor mayor, se dio cuenta de que estaba alejándose en vez de acercándose a ese grupo de personas, porque él era el nuevo en esa función y estaba perdiendo el control, ya que las personas no conectaban con él. Lo bueno es que reconoció que tenía que cambiar de actitud y cambió. Y se acercó y aprendió a decir: ¿en qué te apoyo? ¿Cómo te ayudo? Vamos a trabajar en equipo. Se acercó, igual, siempre una actitud de respeto, con valores, marcando el que yo soy de repente la persona encargada de este grupo humano, pero llegó a conectar, aprendió. Y estas situaciones que yo recuerdo, posiblemente tú también tengas algunas que compartir, que recordarás, pero que para mí han sido importantes para poder identificar esos conceptos que siempre hemos aprendido sobre liderazgo y cómo las actitudes, la personalidad, nuestra esencia como seres humanos nos lleva a que tenemos que perfeccionarnos, seguir trabajando, cosas internas, aprender a reconocer qué cambiar y también aprender a distinguir los modelos que en algún momento tenemos cerca. Esos modelos que pueden marcar ser ejemplos grandiosos para seguir como líderes, que nos enseñaron mucho, o lo que decimos: así no es, así no debo ser, ese ejemplo no debo seguir. Para poder de repente identificar que todavía necesitamos prepararnos mucho más quizás en el tema de liderar equipos, porque cuando hablamos y compartimos este tipo de experiencias, siguen pasando los años y todavía existen personas con muchas debilidades para liderar equipos de trabajo y que esos equipos de trabajo se vienen afectando emocionalmente, se sienten desanimados, desmotivados, no hay una conexión. Aprender a conectar con tu equipo de trabajo es importante. La comunicación es una herramienta fundamental. Saber hablar, mirar, tener el lenguaje gestual y corporal que te permita acercarte a ese grupo humano, tener la actitud humana y la empatía, poner en práctica los valores y poder entender a las personas que tienes a tu cargo también es importante. Se suman muchas herramientas que te van a ayudar a conectar con ese grupo humano que tienes a tu cargo. Conectar es tener una relación, un vínculo emocional, que puede ser desde la admiración, la credibilidad, la confianza, despertar un sentimiento de agrado. Me siento bien contigo, me siento bien que tú seas mi líder, confío en ti y te sigo. Tú me respetas y yo te respeto, tú me escuchas y yo te escucho. Yo entiendo que necesitas de mí y sé que también los objetivos que quieres que logre para tu organización de una u otra forma también me van a llevar a mí a cumplir mis metas. Si tú logras transmitir todo eso a tu equipo de trabajo, vamos a ver que tus resultados como líderes o como líder te van a llevar a tener de repente un equipo súper exitoso. Pero debes trabajar ese sentido de conectar. ¿Cómo conectas tú con cada una de las personas con las que te estás comunicando? Y si bien estamos tocando ejemplos de líderes, de equipos de trabajo, esto es algo que se pone en práctica todos los días. Como siempre digo, día a día interactuamos con mucha gente, día a día estamos conectando. Gracias, espero que te haya gustado este podcast, que te sea de utilidad y estamos en un nuevo episodio compartiendo contigo otro tipo de estrategias.